En esta hora quiero dar gracias al Señor, ¿sí? Y el día de hoy enviamos nuestro saludo a todos los oyentes de Radio Gotitas de Amor que se sintonizan en diferentes partes del mundo. Nuestros saludos de parte del Ministerio Apostólico y Profético Remanente de Dios. Enviamos nuestros saludos y un fuertísimo abrazo y gracias por permitirnos llegar hasta donde ustedes están a través de esta radio. Y el día de hoy compartimos con todos ustedes y los que están aquí presentes esta palabra, rendidos para ser transformados. Dile al que está a tu lado, rendidos para ser transformados. Vayamos al libro de Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Leemos lo que dice acá, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, lo vamos a entender casi al final del mensaje, lo vamos a escudriñar, pero de este pasaje se trata el mensaje de hoy. Todos nosotros nacemos en un ambiente físico, ¿sí? En un mundo físico y somos personas que nos guiamos por los sentidos. Aprendemos desde niños a guiarnos por los sentidos. Por eso digo, nacemos en un ambiente físico, en un sistema del mundo, el cual al pasar el tiempo, los años, ¿sí? Nos va moldeando. Vamos a la escuela, al colegio, al jardín, ¿no? De pequeños, y nos enseñan, nuestra mente va siendo educada, una mente lógica, ¿sí? Una mentalidad muy alineado a la ciencia, eh, un pensamiento de la razón, de la lógica. Entonces vamos siendo moldeados por eso, vamos siendo influenciados a un estilo de vida, a una forma de vivir. Yo recuerdo cuando era niño, sí, compartía con niños, alguien me hacía una injusticia, un abuso, y el de al lado me decía, no, pero hazle tú igualito, hazle tú lo mismo, vaya. Y entonces todo eso va moldeando desde pequeños y muchas cosas más que todos vivimos, ¿sí? Muchas veces nuestros abuelos, nuestros padres van soltando frases, pensamientos, dichos. Entonces, todo eso va quedando como va marcado en nuestra vida, influenciando nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida. Entonces, y tenemos la fuerte tendencia de hacer todas las cosas de la manera lógica, de acuerdo a lo que pensamos y sentimos. Pero al mismo tiempo sufrimos, ¿no? Hablando del sistema del mundo, estamos hablando antes de venir a Cristo, pero al mismo tiempo sufrimos, nos sentimos vacíos, solos, no nos sentimos amados, valorados, vivimos con culpa, con vergüenza, con baja autoestima. Cuando no tenemos a Cristo podemos tener una pareja y sentirnos solos. Podemos vivir dentro de una familia con padres, con hermanos, y hay alguien encerrado en su habitación sufriendo por soledad. Entonces, esto es por la ausencia de Dios. Entonces, es cuando por diversas razones buscamos a Dios a través de Jesucristo. Llega el tiempo donde tú y yo y cada uno que me escucha, ¿no? Llegó a conocer a Cristo y por eso hoy estás aquí, por eso hoy estás sintonizando la radio, por eso hoy estás escuchando esta palabra. Entonces llegamos a Dios a través de Jesucristo y somos llenados de su amor. Experimentamos su perdón,
su misericordia y decimos, wow, cuán bueno es Dios, que me perdonó todo lo que hice y cada uno sabe lo que hizo. Experimentamos el gozo por causa de la salvación. Nos da mucho gozo saber de que ya no seremos condenados, de que ya no iremos a juicio para ser condenados, sino que somos salvos de la ira venidera. Entonces eso produce gozo en nosotros, ¿sí? Viene su paz por causa de que nuestra conciencia es lavada por la sangre de Cristo. Por esa causa de ello viene la paz. Todas nuestras obras muertas son anuladas, son lavadas y viene esa paz en nosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces también nuestro pasado es borrado, es anulado. En Cristo nos enteramos de que ya no hay pasado. Para Dios ya no existe, que todas las cosas son nuevas, Él nos hace nuevas criaturas y las cosas son nuevas. Somos trasladados a su reino para ser ciudadanos del reino, sus hijos con esa identidad, con la simiente de Dios, ¿no? Recibimos autoridad, poder y un montón de cosas y beneficios más. Todo esto nos emociona, nos llena de alegría, de esperanza, de expectativa, de recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Hemos escuchado un montón de mensajes donde nos dicen que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser prosperados, que vamos a recibir las promesas de Dios, donde también escuchamos muchos testimonios de gente prosperando en muchas áreas, siendo libres de vicios, libres de opresiones demoníacas, recibiendo sanidad, su familia siendo restaurado, su salud, su economía. Entonces, wow, todo esto nos emociona, ¿sí? Los primeros tiempos y empezamos a congregar muy animados, muy contentos, ¿sí? Oramos, empezamos a leer la palabra. Pero ¿qué sucede cuando al pasar el tiempo de nuestro caminar en Cristo empezamos a sentir persecución? La persecución viene cuando en tu familia se burlan, cuando la gente se entera que ahora congregas, que sirves a Cristo y empezamos a estar bajo la mira del enemigo y el enemigo empieza a usar las personas que están bajo control de ellos, bajo influencia de ellos para acusarnos, para burlarse, para reírse. Un tiempo le decían a mi esposa, ¿no? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu familia? Que ustedes mucho le sirven a Dios y ¿por qué no prosperan? Y no teníamos respuesta porque hay tiempos donde Dios trata con nuestra vida, donde somos probados, ¿no? Y no lo entendemos. Y lo único que nos queda es confiar y esperar en el Señor. Hay tiempos de desierto, hay tiempos de escasez que tenemos que pasar y tiene propósito. Todo lo que pasamos estando en Cristo tiene propósito. Cuando Dios permite la escasez en nosotros, hace que nosotros aprendamos a ser agradecidos en los tiempos de abundancia. Cuando pasamos escasez, empezamos a valorar muchas cosas que antes no valoramos. Cuando pasamos escasez, entendemos de que todo lo que tenemos proviene de Dios, de su gracia, aún el pan de cada día viene de Él. Cuando pasamos escasez, viene el temor de Dios de no amar el dinero, de no amar las cosas terrenales. Y lo único que nos queda es agarrarnos de Dios, esperar en Él, confiar en Él. Entonces todo lo que nosotros podemos pasar en Cristo tiene propósito y es para bien. Dile al que está a tu lado, en Cristo todo tiene propósito y es para bien. Amén. Y si pasas deudas,
Es para que entiendas que no vuelvas a endeudarte. Entonces, empezamos a sufrir persecución porque el reino de las tinieblas se levanta en contra nosotros. Y hay rechazo, hay acusación de muchas personas o el enemigo a través de personas. ¿Sí? Viene a nuestra mente la duda, confusión, sentimientos de desánimo, de desilusión, y nos sentimos entre la espada y la pared y con un sentimiento doble y confuso y deseo de dejar el reino y al rey y volver al sistema del mundo. Y al mismo tiempo no queremos alejarnos del Señor, porque ya sabemos la verdad, conocimos su amor, su luz, sabemos que no nos conviene regresar al mundo y al mismo tiempo ya no disfrutamos estar en su reino. Porque esos sentimientos, ¿por qué esos sentimientos? ¿Por qué esos pensamientos contradictorios de frustración e impotencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos a una etapa así? De sentirnos como divididos, como dobles. Entonces, vayamos a Efesios 2, Efesios capítulo 2 y vamos a leer del 1. Dice Efesios 2 desde el verso 1, y Él nos dio vida a nosotros, ¿sí? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Di conmigo, en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, di conmigo, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la palabra nos recuerda cómo nosotros vivíamos antes y por qué vivíamos de esa manera. Dice, el Señor nos dio vida porque estábamos en un estado de muerte espiritual, cuando estábamos muertos en delitos y pecados y anduvimos, ¿no? En otro tiempo, es un tiempo pasado. Siguiendo la corriente de este mundo significa hacer lo que la mayoría o todo el mundo hace, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir? El sistema del mundo está gobernado por el poder, por la potestad de Satanás y sus demonios. Hay fuerte influencia y muy sutil. Entonces, cuando nosotros estábamos en esa corriente, también estábamos bajo la influencia de este príncipe o de Satanás, más claro. Entonces, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, había desobediencia, nos importaba lo que Dios pensaba, conocíamos la verdad de Dios, no conocíamos, sabíamos cuál era la voluntad de Dios, el deseo de Dios, su propósito, no, simplemente hacíamos, como dice aquí, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. El mundo dice, no, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces dice, siguiendo los deseos de la carne. La carne es el alma del hombre con iniquidades. Esos malos deseos, ¿no? Que hay en la carne, perdón, en el alma, eso la Biblia lo llama la carne. Por eso dice los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sí? Sentíamos y venía pensamientos conforme a los deseos de la carne y eso hacíamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces en el mundo hay ira, hay violencia, hay venganza, hay odio, hay resentimiento, hay rencor, amargura, porque dice hijos de ira. Así vivíamos. Yo me acuerdo cuando era adolescente, estaba jugando fútbol y tenía un compañero que no quería pasar el balón a nadie. Entonces, esa actitud nos estaba haciendo perder el partido de fútbol. Así que le pedía muchas veces que nos pasara el balón y no quería, hasta que me perdí la paciencia y fui y le di un empujón, porque estaba muy molesto ya estaba muy alterado. Y me devolvió una patada y yo le devolví dos patadas. Me devolvió un puñete y casi que no salimos vivos de ahí. Los dos estábamos exhaustos, teníamos la nariz sangrando, reventados los labios, los ojos, un ojo morado, el ojo derecho, ambos teníamos los ojos bien morados. Sí, ya no teníamos fuerza, pero ninguno quería rendirse y no nos queríamos soltar. Aún tenía deseo de matarlo. Yo era violento, era muy tranquilo, muy pasivo. Si alguien me fastidiaba tanto, yo era muy peligroso. Yo prefería evitar el problema, porque si me hacían enojar, mejor corro. Muy tranquilo, muy callado, esa era mi personalidad, pero había mucha ira que yo retenía, acumulaba en mi corazón. Y esas personas son peligrosas, ¿sí? Sale su león dormido. Entonces dice la Biblia que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en la forma como nosotros vivíamos en el pasado. La razón por lo que nos sentimos así, como así, les decía, ¿no? Que viene a nuestra mente duda, confusión, sentimientos de desánimo, de desilusión. Nos sentimos entre la espada y la pared con un sentimiento doble y confuso, el deseo de dejar el reino y al rey y volver al sistema del mundo, y al mismo tiempo no queremos alejarnos del Señor porque ya sabemos la verdad, conocimos su amor, su luz, sabemos que no nos conviene regresar al mundo y al mismo tiempo ya no disfrutamos de estar en su reino. ¿Por qué esos sentimientos? ¿Por qué esos pensamientos contradictorios de frustración e impotencia? Porque antes vivíamos así, como dice en Efesios. Y la razón por lo que nos sentimos así es que el reino del Señor, ¿sí? Nos damos cuenta que debemos vivir por fe. ¿Cómo debemos vivir en el reino de Dios? Por fe, ¿no? Y que su palabra debe regir nuestra vida, ¿sí? Nuestra etapa, esta nueva etapa de vida, y su palabra nos confronta. La palabra de Dios es espíritu y verdad, y por esto desafía nuestra antigua forma de vivir, de pensar, de sentir, de actuar, de tomar decisiones, y esto es doloroso para nuestra carne. Viene la palabra y ya no nos empieza a gustar el reino. Es doloroso para nuestra carne. ¿Por qué? Porque hemos sido adoctrinados, formados, influenciados en la antigua manera de vivir y en el sistema anterior, en el reino de las tinieblas. Entonces, la palabra empieza a confrontar nuestra vida, la palabra de Dios. Y esto es doloroso para nuestra carne, ¿no? Que es el alma contaminada por las iniquidades o esencias del antiguo reino de las tinieblas. Y queremos estar y seguir en el reino de Dios porque nos conviene, pero queremos seguir viviendo en nuestro estilo de vida anterior. Es por eso el desconcierto de pensamientos y de sentimientos. Hijos de Dios,
desanimados, decaídos, con ese doble sentir, como diciendo, no sé qué hacer. O como muchos matrimonios, ¿no? Ya no quiero estar con él, ya no quiero estar con ella, pero estoy casado. ¿Qué voy a hacer? Me gusta el mundo, me atrae el mundo, pero ya conocí al Señor. Hay eso. Y eso el Señor me lo está diciendo, que muchos de mis hijos están así. Entonces, veamos Números capítulo 11 del 1 al 6. Y cuando el Señor dice que muchos de mis hijos, no solo se refiere a esta congregación, porque esta palabra lo van a escuchar en muchísimos lugares. Es para este tiempo. Números capítulo 11. Y vamos a leer del 1 al 6. ¿Estamos listos? Dice así. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. ¿Y qué pasó? Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Ese Moisés era como un extintor del juicio de la ira de Dios. Era cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, que Dios los había sacado de Egipto. Y dice, se quejaban, ¿sí? Se quejaban de su situación, de su condición, y eso causaba ira al Señor, que enviaba fuego. Pero Moisés era como ese extintor, ese bombero ahí, a orar, a interceder, a clamar por el pueblo. Y el verso 3 dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió ahí. Tabera es incendio. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Escuchen, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Ahora, ¿qué había pasado? El pueblo se empieza a quejar y esto causa ira, el Señor envía fuego, Moisés ora, se apaga, las cosas están tranquilas ahí. Pero otra vez hay gente extranjera que se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo, o sea, otra vez, ese deseo de Egipto, del sistema del mundo, ¿sí? Y, y volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Qué querían? Nos acordamos, escuchen, del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Cómo comían? De balde. ¿Qué significa de balde? Gratuito. ¿Sí? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mira la mentalidad de esclavitud que no quería dejar el pueblo de Dios. Ellos creían y decían que comían pescado de balde, pero ellos no comían pescado de balde. Ellos eran esclavos de Egipto. Y para ellos esa esclavitud por tantos años, porque estuvieron ahí, ¿cuánto? 400. Habían nacido siendo esclavos, habían crecido siendo esclavos, se habían vuelto adultos y algunos envejecieron siendo esclavos, y eso era normal para ellos, ser esclavos. Y si alguien le daba algo, creía que les hacían un favor, cuando era una migaja, y querían volver a la esclavitud. Entonces la mentalidad del reino anterior aún estaba arraigado en el alma de aquellos que Dios quería hacerlos libres. Entonces, ¿cuál es la solución para que no haya estos sentimientos, ese desconcierto de sentimientos, de pensamientos en nosotros? Vamos a San Juan 12, 24.
El Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento, 12, el verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, para que en nosotros realmente entremos al nuevo reino y podamos disfrutar de todos los beneficios, las bendiciones, las promesas, la abundancia, los recursos que tiene el reino de Dios, el Señor nos pide una cosa. Di conmigo rendimiento y renuncia al mundo anterior, al sistema del mundo pasado, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Pero si nosotros queremos vivir como antes, pero a la vez disfrutar de los recursos del reino, no se puede. No se puede estar en dos reinos al mismo tiempo. Amén. No se puede amar a dos señores, no se puede servir a dos señores ni amarlos al mismo tiempo. No se puede. Entonces, es lo que dice aquí la palabra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, aquí hace un ejemplo, una alegoría de una semilla de la planta de trigo y también puede ser de cualquier planta con nuestra vida, con la actitud que nosotros tenemos que tomar cuando entramos al nuevo reino. Entonces, todos sabemos, ¿no? Que esta semilla crece, madura, ¿sí? Y finalmente cae, porque ya está muy maduro, si es que nadie lo cosecha. Tiene que caer en tierra, dice, y morir. Morir, y cuando sucede esto, ¿sí? Dejar de parecer ese fruto porque sufre una transformación, otra vez se vuelve una planta de trigo, y cuando sufre esa transformación, puede brotar lo que hay en su propósito, lo que hay en su interior, lo que hay en sus genes, en su simiente. Entonces este trigo tiene que morir, estar enterrado y sufrir una transformación, llegar a ser planta, ¿sí? Para llegar a dar fruto. Lo mismo nosotros venimos del mundo, del sistema del mundo anterior, ¿no? Del reino de las tinieblas al nuevo reino, y ahora en este nuevo reino hay mandamientos, hay principios de Dios que nos pide que nosotros lo cumplamos, y no porque Dios necesita algo de nosotros, sino por el amor que nos tiene. Si nosotros lo practicamos, vamos a ser bendecidos. Amén. Y Dios nos da muchas instrucciones, y si nosotros no lo hacemos, ¿sí? Va a haber este sentimiento de frustración, de inconformidad, de descontentamiento, porque muchos queremos las bendiciones, queremos los beneficios, queremos los recursos del reino, pero al mismo tiempo nuestro corazón está en la antigua manera de vivir. Y le pasaba también esto al pueblo de Israel. Ya Dios los dijo, no, ustedes son libres, ya no son esclavos, ya no están bajo la autoridad y el poder de Faraón, que representa a Satanás. Ya no están en ese sistema donde adoraban a muchos dioses. Ahora ya son libres y les tengo una tierra prometida. Ahí hay abundancia, ahí hay bendición, ahí fluye leche y miel, la tierra produce a lluvia. Vamos allá. ¿Qué no les permitió entrar a tomar las bendiciones, a entrar a la tierra prometida?
es su actitud. ¿Qué impidió al pueblo de Dios entrar a la tierra prometida? Entonces, mientras no se rendían ante el Señor, no lo adoraban de corazón, entonces una vueltita más en el desierto. No entendía la lección, otra vueltita más en el desierto. Y otra vueltita más. Y sigue esos sentimientos de frustración, de impotencia, de desconcierto, inconformes. En Mateo 16:24 vamos a leer. Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Negarse a sí mismo es renunciar a esa forma de vivir como vivíamos a través de nuestros sentidos, los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, haciendo todo eso, a nuestra lógica, a nuestra razón. Entonces, si nosotros decimos, no, ya no voy a vivir así, ahora tú, Jesús, tú eres mi Señor. ¿Qué es Jesús para ti? Tu Señor, nuestro Señor. Ahora, aunque no lo entiendo, aunque mi lógica no va contra mi razón, voy a obedecer, porque el sistema del mundo tiene una dirección y el reino de Dios es como si fuese contrario. En el mundo es mejor recibir que darse. Alguien se equivoca en darte vuelto, uy, me conviene más para mí. Pero el sistema del reino es más bienaventurado dar que recibir. Es diferente. Y así muchas cosas son contrarias, son diferentes al sistema del mundo. Mira, ve, cuando Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cada uno de nosotros en este tiempo le damos al César lo que es del César, pero no queremos darle a Dios lo que es de Dios. En cada producto que tú compras hoy en día, cada producto, el precio que contiene, ¿sí? Ya está ahí un porcentaje del impuesto que tú y yo pagamos. Solo que ahora no se llama César, se llama SUNAT en el Perú. Superintendencia Nacional ¿de qué? De Administración Tributaria. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, el cual recolecta todos los impuestos de cada ciudadano de todo el Perú y es el presupuesto para dar servicios de educación, de salud y todo eso. Y todavía te dicen, ¿no? Educación gratuita. No, tú la pagas. Seguro de salud gratuito para cada peruano. Igual en cualquier país, pero tú la pagas. Estamos regidos bajo ese sistema y tú cada día le das al César lo que es del César. Al comprar pan, a comprar gasolina, a comprar alimentos de primera necesidad, a comprar un vehículo, a comprar ropa. Le estás dando al César lo que es del César. Pero no le queremos dar a Dios lo que es de Dios. No nos gusta. Entonces, porque va con nuestra lógica, dices, no, es que si doy, aún me queda menos de lo poquito que tengo. Pero Dios va contra nuestra lógica y dice, no, probadme ahora en esto. Voy a abrir la ventana de los cielos. Y ahí es donde nos cuesta creer. En Jesús ya no funciona la lógica, no funciona la razón. En el sistema del mundo, 1 más 1 es 2.
En Cristo 1 más 1 es 1. Cuando tú te casas, ya no son 2, son 1. Tiene que haber unidad, tiene que haber un equipo, tiene que haber coordinación, y lo cual eso toma tiempo y no es fácil. Amén. Ambos tienen que negarse a sí mismos para que lleguen a ser 1. Si no es competencia, si no parecen 2 contrincantes, un matrimonio, una relación, si no se niegan a sí mismos, eso es un conflicto. Entonces, el reino de Dios va contra la lógica, contra la razón del sistema del mundo. El mundo te dice, un clavo saca otro clavo. ¿Sí? El sistema del mundo dice, dulce es la venganza. Pero el reino de Dios te dice que es mejor perdonar. Amén. El reino de Dios te dice, mío es la venganza, yo pagaré a cada uno según sus obras. El reino de Dios te dice, deja la ira, deja el enojo. Ya no somos hijos de ira. Tú no puedes actuar, ¿sí?, bajo la influencia y los deseos de tu carne. Cuando estás enojado, estás airado, airada, dices cosas, haces cosas, tomas decisiones, lo cual la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No te dice que no te aires. Dice que debes tener control de tu temperamento. No, es que estaba molesto y por eso. Así tantas cosas. La corriente del mundo va a una dirección y el reino de Dios va a una dirección contraria, donde entonces el justo por la fe vivirá. Y tener fe es tener el conocimiento de la verdad, de los principios de Dios y actuar creyendo en Dios, aunque no lo veas, aunque no lo entiendes, aunque no parezca. Estaba escuchando otro día, hay una radio en Argentina, ¿no? A la vez lo pasa por las redes, la transmisión de la radio, y llama a un hombre y le dice al locutor que es cristiano o tiene fe en Dios, y le dice, bueno, yo, como hablan los argentinos, bueno, yo no creo en la Biblia, porque tendría que ser idiota para creer en eso. ¿Cómo es posible que la serpiente va a hablar? Y que nos van a condenar por comer una manzana. Y así un montón, yo no voy a creer en esos cuentos. Y entonces, lo que está escrito en la palabra va con nuestra lógica. ¿Cómo es posible que 3 jóvenes que creían en Dios y en Babilonia les obligaban y les amenazaban, ¿no?, que si no se postran ante los ídolos van a ser echados a un horno de fuego? Lo más lógico, aunque sea fingir, ¿no? Aunque sea fingir, me postro, pero no lo estoy adorando. Pero era tanto su fe, su convicción, su temor a Dios, y que estaban dispuestos aún a morir si era necesario, pero no postrarse ante esos ídolos. Entonces el rey dijo, bueno, calienten el horno 7 veces más y métenlos ahí. Eso es ilógico, eso la gente razonable dice, eso es una locura, pero son unos idiotas, unos tontos, ¿cómo van a hacer eso? No va con nuestra lógica, con nuestra razón el reino de Dios. La fe. La ciencia dice, tú tienes que ver, que comprobar para creer algo. Tú no puedes creer algo que tú no compruebes, que no se ha investigado, que no se ha hecho experimentos, que no se ha hecho estadísticas, investigaciones. Tú no puedes creer en algo, no es científico, no es lógico. Eso dice la ciencia. Pero la fe dice que si tú crees, verás la gloria de Dios. No era lógico que Lázaro, estando enterrado, ya descompuesto
empezando a descomponerse todos sus sistemas, sus órganos, su piel, la sangre coagulada en todas sus venas. Y Jesús diciéndoles a la incredulidad, a la razón de la gente, no, mi reino va más allá de lo que sus ojos ven. Mi reino va más allá de sus sentidos, va mucho más allá, va más lejos. Y que si creen, verás la gloria de Dios. No era lógico a que una sola palabra obedezca todo un cuerpo y se restaure, se regenere y su alma regrese, su espíritu, y se levante Lázaro y obedezca la voz del quien es el creador de todas las cosas. Entonces, en el reino de Dios dice el justo por la fe, porque si tú ves con la razón, dices, yo tengo un trabajo y gano tanto, ¿sí? Y haces cuentas, no te alcanza. Pero si tú dices, el Señor proveerá, se te va a abrir puertas. Amén. Va a pasar cosas que usualmente no te pasan si le crees al Señor. Levanta tu mano, dile, Señor, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Hay incredulidad en nosotros, hay religiosidad aún en nosotros. Entonces el Señor quiere que nos neguemos a esa antigua forma de vivir, de dejarnos guiar por nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, si nos rendimos al señorío de Jesucristo y empezaremos a heredar las promesas de Dios y sus verdades serán una realidad en nuestra vida. Debemos aceptar que ya no somos del mundo ni su forma de vivir. Dile al que está a tu lado, ya no somos de este mundo. No, no lo pertenecemos. No tenemos por qué vivir de esa manera. Así que te recuerdo que no podemos amar a dos señores, no podemos servir a dos señores, tampoco podemos estar en dos reinos. ¿Sí? Porque Satanás no quiere infieles. Él quiere si le sirves, que le sirvas bien. Jesucristo tampoco quiere infieles. Si lo amas, lo sirves a Él o no lo sirvas. Porque Él dice en Apocalipsis, ¿te quiero frío o te quiero caliente? Tibio, o sea, un piecito en el reino y un piecito en las tinieblas, en el reino de Dios o de luz, y el otro en las tinieblas, le causa náuseas. Amén. Entonces, no podemos estar en los dos lugares ni vivir de las dos formas. O vivimos de una manera o vivimos de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, nosotros como hijos de Dios muchas veces deseamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios para su vida? Amén, todos queremos. Le prometemos hacer cosas a Dios. ¿Cuántas veces en tus oraciones le has dicho, te voy a servir, Señor? ¿Te acuerdas? El Señor me dijo, recuérdales lo que me han dicho porque yo no me olvidé. Muchos me han pedido un negocio, una empresa, y me han prometido cosas que yo no me olvidé. Muchos le han dicho, Señor, restaura mi familia, ¿no? Devuélvame a mi esposo, devuélvame a mi esposa, saca a mis hijos de esto y yo te voy a servir. Dice el Señor que no se ha olvidado lo que le has prometido, lo que le has dicho y aún cree en ti y aún espera que tú lo cumplas. Entonces, le pedimos y hacemos compromisos, promesas, decimos, voy a buscar su presencia, su rostro, luego fallamos, olvidamos y el enemigo aprovecha a poner pensamientos y sentimientos de culpa, de frustración y te hace dudar que no vas a poder, que no vas a alcanzar tu propósito,
que no podrás hacer la voluntad de Dios. De eso se agarra el enemigo. Ahora, yo no vine aquí para acusarte tampoco. Yo vine a recordarte lo que le has dicho al Señor. O el Señor vino a recordarte. Amén. Todo lo que orabas y le decías. Entonces, quiero que entiendas algo. Nunca vamos a ser transformados, cambiados con nuestras fuerzas. Es imposible. Debemos entender, escucha, y aceptar que somos imperfectos. ¿Cómo somos? Somos imperfectos y falibles y no podemos confiar en nosotros mismos. Muchas veces decimos, no, ahora sí voy a orar. Todos los días, 4 de la mañana, hasta pones tu alarma. Ahora sí, Señor, esta semana le doy duro. ¿Sí? Al día siguiente te levantas, el otro día te acuerdas a las 8. Uy, no dice, no, no. El diablo viene y te dice, ya ves, no vas a poder. ¿Tú qué vas a alcanzar tu propósito? ¿Tú qué vas a alcanzar tu ministerio? Y así pides la unción. Así quieres ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si tú te miras a ti mismo, nos miramos a nosotros mismos, estamos perdidos. Amén. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén. Y en su poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entregarnos en sus manos con sinceridad. ¿Qué vamos a hacer? Entregarnos en sus manos con sinceridad y a estar dispuestos que Él sea el alfarero y su gloria nos transformará. Sé humilde. Dile, Señor, haz de mí un hombre de oración. Haz de mí una mujer de oración, de intercesión. Señor, yo deseo ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Señor, hay un anhelo en mi corazón que estas manos toquen a los enfermos y se sanen. Hay un anhelo, un deseo, pararme delante de muchos y predicar tu palabra. Pero aquí está mi vida. Rendirte a Él. Cámbiame, transfórmame, porque yo no he podido, porque yo no puedo, Señor. Señor, mira que cómo está mi vida. Yo no puedo solucionarla. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi familia? Yo no he podido, Señor. Ayúdame. Levanta tu mano, dile, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Aquí estoy. Dale un aplauso a Jesús. Él lo va a hacer. Ríndete. Aquí estoy, papá. Levántame en la mañana con el deseo de orar. Señor, aumenta mi fe. Señor, dame entendimiento para leer tu palabra. Pon en mí esa hambre, Señor. Tu palabra dice que en los postreros tiempos enviaré hambre sobre la tierra y no de pan, sino de oír tu palabra. Esa hambre, Señor, esa promesa que es para estos tiempos. Yo quiero ser ese hambriento. Yo quiero ser ese sediento de tu presencia. Pero aquí estoy. No digas voy a cambiar porque no lo vas a hacer. No digas voy a orar porque no lo vas a hacer. Dile, Señor, yo quiero. Hazme tú. Transfórmame. Cámbiame. Aquí estoy. Ahora volvemos a leer para terminar 2 Corintios 3:17, lo que leímos al principio. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Vamos a ir en partes, ¿sí? Escucha, escucha. El Señor es el Espíritu. El Señor es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es el mismo Jesucristo, escucha, el mismo Jesucristo por el Espíritu Santo en tu vida. Alguna vez yo dije y también escuché a algunos, me hubiese gustado estar
en la tierra en los tiempos que Jesús vino para verlo hacer los milagros, para escucharlo, ¿no? Y yo no lo hubiese crucificado. Tener al Espíritu Santo es lo mismo que tener a Jesús, porque es el mismo Dios, con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma sabiduría, con el mismo carácter. Es el mismo Dios, porque el Señor es el Espíritu. Amén. Si tú estás hablando con el Espíritu, estás hablando con Jesús, estás hablando con el Padre. Y si hablas con Jesús, hablas con el Espíritu y con el Padre. Si hablas con el Padre, hablas con el Hijo, hablas con el Espíritu, porque Dios es uno. Amén. Dios es uno. Entonces, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que haya esa libertad en tu vida? Esa libertad de tu mal carácter, esa libertad de tu vida financiera, esa libertad, esa paz en tu familia, donde está el Espíritu. Entonces, tú trae al Espíritu Santo. Tú trae a tu vida, invita al Espíritu Santo, bienvenido. Ven a mi vida, ven a mi familia, ven a tu reino. Venga a tu reino, Señor, a mi casa. Venga a tu reino en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Venga a tu reino en mi economía, a mi negocio. Venga a tu reino, Señor. Entonces hay libertad. Y hay opresión demoníaca, hay pesadillas, vienen tormentos, pensamientos raros, desánimos extraños, un estado de ánimo cambiante de la noche a la mañana. Están siendo enviados dardos por el enemigo a tu mente y a tu corazón. Luego hay momentos de lucidez y reacciones. Dices, ¿qué me pasa? En un momento te levantas en contra del pastor y sientes como un desprecio, un odio. A mí me pasaba con mi pastor. Y eso es ataque al enemigo. En un momento te pones en contra de tu hermano, de tu hermana, del otro líder, de la otra líder. Eso es obrando el enemigo, porque eso es su trabajo, dividir. Entonces hay opresión, pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Libertad. Por el Espíritu Santo un día declaraba esta palabra y tan solo declararla porque era Él que me lo decía en el momento adecuado. No va a suceder porque lo repites. Estaba en una administración de liberación, cantidad de gente y la presencia de Dios estaba tan fuerte y vino eso a mi espíritu, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y las personas caían revolcándose, los demonios iban saliendo de las personas. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y lo repetía una otra vez, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y como gritaban, se retorcían y los demonios iban saliendo, saliendo, saliendo. Invita al Espíritu Santo a tu casa. Hay aflicción, hay angustia. Dile primeramente, Espíritu Santo, qué cosas está viendo en mí que está creando una distancia entre nosotros. Lo que te estoy contristando, abre mis ojos, hazme ver, hazme darme cuenta. Seamos humildes. Yo le digo, papá, yo hay veces creo que estoy bien, pero ahora me presento delante de un Dios perfecto, de un Dios 3 veces santo. Por favor, límpiame. Por favor, abre mis ojos. Hazme ver, Señor, lo que necesita ser cambiado, transformado en mí, Señor. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo mirándole el defecto a uno y a otro? Porque todos somos imperfectos. Ocúpate en ti mismo. Eso es normal que veas, somos imperfectos. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Verso 18. Di conmigo, por tanto, todos nosotros, o sea, es para todos nosotros, ¿sí? Mirando
a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sí? ¿Qué es la gloria del Señor? Todas las esencias o los atributos de todo lo que Dios es. Su amor, su perdón, su misericordia, su paz, su autoridad, su poder, su sabiduría, su inteligencia, conocimiento, revelación, todo, esa es la gloria de Dios. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, que somos transformados de gloria en la misma imagen. O sea, yo me miro al espejo, así como soy, y cuando soy transformado por la gloria, me sigo mirando al día siguiente, tengo la misma apariencia, la misma imagen. Y me miro en una semana, tengo la misma imagen, pero interiormente estoy siendo transformado. Amén. Por eso dicen la misma imagen, somos transformados, no es un cambio físico, aunque de hecho también influencia, tu semblante va a cambiar. Amén. Y ya les dije que semblante, les recuerdo, yo ya me olvidé. En la semblante se ve en los ojos, ¿sí? Y en el rostro el amor, la paz y el gozo que tú tienes. O también se ve el decaimiento, la tristeza, la aflicción en la semblante. Cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios, yo puedo ver eso en los rostros. Aun cuando miraba redes sociales, tú puedes ver mujeres, modelos, ¿sí? Con una linda sonrisa, un lindo rostro, pero cuando ves sus ojos, hasta sentí un dolor en mi corazón por la tristeza que hay en sus corazones, por el dolor que llevan en sus almas. Pueden ser muy bonitas por fuera, pero Dios sabe lo que hay en el corazón. Entonces dice, mirando, ¿sí? Mirando a cara descubierta como en un espejo. No está diciendo vas a mirar en un espejo, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, pero primero es el Espíritu Santo para poder ver la gloria de Dios. Amén. Esa gloria es quien te va a transformar, va a cambiar esos defectos, esos errores, esas debilidades, ¿sí? Que son nuestros atributos, nuestra forma de ser, por la forma de ser de Dios, por los atributos de Dios. Amén. Entonces esa gloria viene y nos llena y ya no somos nosotros, es Él. Estamos bajo su influencia, bajo su control, bajo su dominio. Eso tenemos que permitir en Él cuando hay rendimiento. Amén. Cuando es como si tú fueras una camisa y le dijeras, Señor, sí, entra en mí. Tú fueras la camisa, pero Él está dentro de ti. ¿Sí o no? Como si tú fueras, pero tiene que haber rendimiento. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Rendimiento, negarte a ti mismo. No, Señor, yo pienso que debería de esto. Señor, haz esto, haz lo otro. No, nosotros no estamos para guiarle a Dios, sino Él nos guía a nosotros. Eso es el Espíritu Santo quien nos guía. Amén. O nosotros le guiamos a Él. Jesús vivía así rendido. Cuando Él estaba aquí y decía, yo hablo lo que oigo a mi Padre. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Amén. Dice, yo no vine de mí mismo, yo vengo del que me envió. Él vivía rendido aquí en esta tierra y por eso podía manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos que vivir en su reino? Rendidos a Él. Deja de resistirte porque vas a seguir viviendo con esos sentimientos de frustración. Tú quieres prosperar, pero a tu manera. Tú quieres ser bendecido, pero a tu manera. Tú quieres servirle a Dios, pero a tu manera, como le pasó a Saúl.
¿Se acuerdan o les recuerdo? Dios le dice a Saúl, vaya a tal lugar y extermina a todos, y le dio instrucciones específicas a través del profeta. Y él va a hacer lo que Dios le mandó, pero a su manera. Todavía estaba en los deseos de su carne y le llevó vivo al rey a quien Dios le había dicho que no tenga misericordia, o sea, que lo elimine. Y todo, no me toques nada del anatema. Entonces va y su corazón engañoso, porque gobernaba su carne en él, lleva vivo al rey. ¿Y para qué? Para que la gente vea, porque él era otro rey, que era el rey que ganaba, que conquistaba, el rey que llevaba prisionero a quien había derrotado, para que reciba los aplausos, los halagos, la admiración de los hombres. Imagínate a Saúl, ¿no? Entrando con su pecho inflado, ¿sí? Sus soldados ahí, y llevando prisionero humillado al otro rey. Y la gente, bravo Saúl, viva el rey, viva el rey. Cuando fue por el poder de Dios que había derrotado a los amalecitas. Y atrás se dejó influenciar por el pueblo, que se llevaron los ganados gordos, las ovejas gordas, con el cuento, entre comillas, para ofrecer sacrificios a Jehová, codiciosos. Y luego va el profeta a pedirles cuenta de su misión y le dice, profeta, he obedecido la voz de Jehová. No, tú no has obedecido a Dios. No, antes yo fui obediente y cumplí la misión de Dios. Lean 1 Samuel capítulo 15, pero junto con el Espíritu Santo. Yo cuando leí ese pasaje, Dios mío, sentía vergüenza, me sentía desnudo delante de Dios. ¿Cuántas veces habré hecho cosas a mi manera o a media caña de lo que Dios me ha mandado? Le dije, Señor, perdóname, hay veces no nos damos cuenta y decimos, no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy siendo obediente a Dios. Lean primero 1 Samuel capítulo 10 y luego 1 Samuel capítulo 15. Léanlo con el Espíritu Santo. Y nos pasa a todos. Entonces, amados preciosos, para que nosotros dejemos de tener estos sentimientos, ánimo, de desilusión, que de sentirte entre la espada y la pared, con un sentimiento doble y confuso, el deseo de dejar el reino y al rey y volver al sistema del mundo, y al mismo tiempo no quieres alejarte del Señor porque ya sabes su verdad, conocimos su amor, su luz, sabemos que no nos conviene regresar al mundo y al mismo tiempo ya no disfrutamos de estar en su reino, porque ese desconcierto, ya no hay deleite, porque estamos como el pueblo de Dios en los tiempos del profeta Elías. Y el celo de Dios entró en Elías, el profeta, y de una vez les dijo, vamos a definir quién es Dios, Baal o Jehová de los ejércitos. Que descienda fuego y vamos a saber quién es el rey. Y le preguntó al pueblo, ¿hasta cuándo van a tener en su corazón quién es su rey? Defina hoy. ¿Quién es tu Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿O Jesucristo es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Defina hoy. Entonces, la clave es rendimiento, porque Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No dice para que vivas en frustración, en estancamiento, en impotencia, de no poder hacer muchas cosas, porque quieres estar en ambos lados, en ambos reinos, aunque no te has dado cuenta. Entonces, ríndete, humíllate, jamás Dios te va a hacer daño, jamás Dios te va a lastimar. Va a lastimar cosas de tu carne, sí, que no te convienen, que son peligrosos, que te pueden hacer daño o destruir. Va a quitar lo malo, pero luego va a ser beneficioso, va a ser de bendición. Amén.
Entonces, este es el consejo del Señor, que tú te rindas y Él te va a transformar. Vamos a ponernos de pie para orar y aquellas cosas que tú le has prometido a Dios, le has dicho al Señor hace mucho tiempo en tus oraciones. Hoy vamos a pedirle perdón para que esos pecados sean borrados, lavados y empieza de nuevo. Su misericordia es nueva cada mañana, cada día. Deja que su poder, que su gloria nos transforme, nos cambie. Nosotros no lo podemos hacer. Dile, Señor, toma el control de mi lengua. Peco tanto con mi boca, con mi lengua, y no he podido parar. Cuando abro mi boca, no paro de pecar. Pero hoy, Señor, Espíritu Santo, limpia. Limpia mi boca, limpia la iniquidad de mis labios, de mi lengua. Limpia, Señor, perdona estas iniquidades. Y dile, cámbiame. Con sinceridad, dile, Señor, transfórmame. Muchas cosas he anhelado, me he propuesto. Muchas cosas he decidido y yo no he podido. Mas tú todo lo puedes. Mas para ti no hay nada imposible. Levanta tus manos, dile, Señor, aquí está mi vida. Yo te lo doy, Señor, en una ofrenda. Señor, aquí está mi vida porque hoy me acuerdo, Señor, que tú compraste esta vida. Tú salvaste mi alma de la condenación. Compraste con el precio de tu sangre derramada en la cruz. Y Señor, no te la quiero entregar. No te la quiero entregar, Señor. Hoy, Señor, siento dolor en mi carne, en mi corazón, pero hoy te entrego mi vida una vez más. No me es fácil, dile, Señor. No me es fácil, aún quiero vivir como yo quiero. Aún quiero que las cosas se hagan como yo pienso, Señor. Me cuesta, pero aquí estoy. Transfórmame. Cámbiame, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Yo ni siquiera soy alguien para juzgarme a mí mismo. Yo ni siquiera soy digno de condenarme a mí mismo, Señor, porque mi vida no es mía. Tú eres el único que puede juzgar y condenar. Así que, Señor, no me atrevo a rechazarme a mí mismo, a condenarme a mí mismo, a juzgarme a mí mismo, porque no soy nadie ni tengo la autoridad para hacerlo. Solo te digo que aquí estoy. Venga tu reino sobre mi vida. Venga tu reino sobre mi familia. Venga tu reino, Señor, a mi economía y trae orden. Trae multiplicación, Señor. Trae libertad. Señor, venga tu reino en mi familia, Señor. Venga tu reino, Señor, en mis hijos. Venga tu reino en mi carácter, Señor, que yo no he podido. Venga tu reino a mi lengua. Venga, Señor, tu reino a mi mente. No he podido parar estos malos pensamientos. Mas tú invades, Señor, mis pensamientos. Llena de tu gloria, Señor, mis pensamientos. Llena de tu gloria mis sentimientos y desarraiga estos sentimientos que no son de tu reino. Dile, Señor, perdona mis pecados. Perdona todos mis pecados, todo aquello que le está dando legalidad al enemigo, todo lo que ha salido de mi boca y le ha dado legalidad al enemigo y ahora me está oprimiendo. Dile, perdóname, lávame con tu sangre, Señor. Y puedo ver a alguien que se está secando por causa de los pecados de su lengua. Y no le has pedido perdón a Dios. Eso está haciendo que el enemigo te oprima. Puedo ver como lanzas curvas están que te atormentan. Esos espíritus inmundos. Pero es por tu boca que ha venido esa legalidad. Por hablar mal de otros hijos de Dios. Por mirar sus debilidades, sus pecados.
Dile, Señor, a mí no me corresponde, Señor. Te estás secando. Vamos, pídele perdón. Dile, Señor, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Más, más, más. Vamos, ese momento Dios te va a liberar. Toda opresión demoníaca ahora en el nombre de Jesús, suelta esta vida. En el nombre de Jesús, toda opresión demoníaca se acaba ahora en el nombre de Jesús. Suelta esta vida, saca tus garras de esa vida, de esa alma que le pertenece a Jesús. O renuncia a eso. Gracias, Señor, gracias, papá. Dile, límpiame, por favor. Y no temas, no temas, solo entrégale a Él tu ser, entrégale tu lengua, entrégale tu boca, entrégale tu forma de pensar, entrégale todo. Él va a tomar control, Él va a poder callar por ti y Él va a hablar por ti cuando tienes que hablar. No temas, no te juzgues, no te condenes. Gracias, Señor. Y puedo ver que estos espíritus inmundos se van. Fuera, los envío al lugar de tormento ahora. Los envío al lugar de tormento. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, dile, venga tu reino de todo corazón. Dile, y aquí está mi vida, Señor. Y así cada día quiero entregarme. Así cada día quiero rendirme. Así cada día quiero someterme, Señor. Tú eres perfecto. Tú eres 3 veces santo, Señor. El futuro que tú tienes para mí no se compara a mis sueños más grandes, a mis anhelos más grandes, Señor. Es 1000 veces mejor. Ayúdame a entender. Ayúdame a creer en ti, Señor. Hoy yo renuncio de confiar en mí mismo. Hoy yo renuncio de confiar en mi propia prudencia, en mi propia capacidad. Hoy yo renuncio de querer hacer las cosas a mi manera. Gracias, precioso Espíritu Santo. Bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a todo este ministerio. Bienvenido a cada vida, Señor, que oye tu palabra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y más bienaventurados aquellos que la hacen. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.